Vamos a comentar la ley 31556, ley que está vigente y es referente a la ley que promueve medidas de reactivación económica de la micro y pequeña empresa de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. En el artículo 1 de esta ley indica que es una tasa especial denominado 8% del IGB para rescatar el empleo. Si nos fijamos en el artículo 1, menciona para quién va dirigido y indica que es para las micro y pequeñas empresas dedicadas a la actividad, y lo menciona, restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, servicios de catering y concesionarios de alimentos. Esto es con la finalidad para apoyar a esta actividad económica. Pero sin embargo, el reglamento de esta ley, en su artículo 1, cuando aprueba el reglamento, menciona e indica que apruebe ese reglamento de la ley 31556, ley que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los, y menciona nuevamente, rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. Pero ya no menciona servicios de catering y concesionarios de alimentos. Entonces hay que tener cuidado porque en el reglamento no lo está indicando o no lo repite, ¿no? Y acá es más amplio en el reglamento es 237, es más amplio la explicación en la ley que se promulga, ¿no? Que consta de 4 artículos y una disposición criminal complementaria. Entonces, en el reglamento, que es más amplio y explica todos los pormenores, quiénes y cuáles son los requisitos para poder utilizar esta tasa especial. Vamos a resumir y vamos a centrarnos en la ley, pero en forma resumida, para poder entender, ¿no? Entonces, el objetivo de esta ley, cuando se promulga, es establecer una tasa especial y temporal. Cuando habla de temporal es en un tiempo que va a culminar pronto, del IGB, denominado 8% del IGB para rescatar el empleo. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación? ¿A quienes va a abarcar? Va a abarcar a las personas naturales o jurídicas de perceptoras de renta de actividad empresarial, ¿no? Cuya actividad principal es restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. Fíjense bien, solamente menciona estas actividades, ¿no? Entonces, la actividad principal, indica en la ley, debe comprender a todos los ingresos por ventas o prestación de servicios de por lo menos el 70% de sus ingresos. Es decir, del 100% de ingresos, el 70% debe ser completamente de la actividad principal que menciona en el ámbito de aplicación, que es restaurantes, hoteles o alojamientos de turísticos. Ahora, solo tienen el beneficio de esta ley las micro y pequeñas empresas afectas al IGB. No son a todas las empresas, sino ya determina que son las micro y pequeñas empresas. ¿Y quienes no están comprendidos? No están comprendidos quienes conforman grupo económico. Dentro de las pequeñas empresas, si están dentro de un grupo pequeño económico o está conformado en un grupo económico, entonces no están comprendidos. O tengan vinculación económica con otras empresas o otros grupos económicos nacionales o extranjeros. Entonces, si tuviera alguna relación, ya los excluye
a pesar que siendo micro y pequeñas empresas, no pueden estar en este ámbito de aplicación de la tasa especial. Fíjese que ya está indicando quiénes pueden utilizar esta tasa especial y quiénes deben estar excluidos. La tasa del impuesto. En la ley establece que la tasa del impuesto es del 8%, vigente a partir del 1 de septiembre de 2022, que se va a utilizar hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta tasa, en el decreto supremo, que es el reglamento de la ley, de la tasa especial, cuando habla del IGB del 8%, acuérdense que la tasa del IGB es 18%, pero ese 18% está incluido lo que es el 2% de promoción municipal. Por lo tanto, el IGB realmente es el 16%. Y si va a bajar el 8%, quiere decir que se está bajando prácticamente del 16%, la mitad del impuesto general a las ventas. A esta ley, la tasa del 8%, por lo tanto el impuesto de promoción municipal, que eso no se toca, sumado sería 10%. Por lo tanto, la tasa especial del IGB, en el cual se va a tener que cobrar, es el 10%, ¿no? 10%, que quede bien claro, 10%. ¿Cuál es el límite máximo de evento anual para estar dentro de la ley 31556 de la micro y pequeña empresa de restaurantes, hoteles y alojamiento? Bueno, si son micro y pequeñas empresas, no pueden superar durante los 12 meses anteriores las 1.700 UIT. Es decir, para el año 2022, si consideramos la UIT del periodo anterior, 4.600 por 1.700, el límite máximo sería de 7.820.000. La micro y pequeña empresa, su límite para pertenecer a este rubro de actividades, no pueden superar las 1.700 UIT. Acuérdense bien sobre este límite máximo. ¿Y qué sucede si tiene menos de 12 meses de actividad económica? ¿Y cómo se mide el límite? Bueno, en ese caso, desde el mes que inicia el mes precedente al anterior por el que se realiza el cálculo. Por ejemplo, si inicia actividad en noviembre de 2021, entonces el mes que realiza el cálculo sería octubre de 2022. Se consideran los ingresos de los meses de noviembre hasta septiembre de 2022. 11 meses que no deben superar el límite de 7.820.000, ¿no? Entonces estamos retrocediendo. Ahora, ¿cómo calculo el límite si inicio actividad en este mes de octubre del 2022? Porque pueden ser empresas que recién inician en el rubro de esta actividad y quieren acogerse a este beneficio. Entonces, si cumplen y haciendo una proyección de no superar el límite máximo de ventas anuales durante su primer mes de actividad, que no superen las 1.700 UIT. Cuando uno se proyecta, sabe la actividad o el periodo que va a facturar y no va a superar ese límite, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener una consideración respecto a la forma como va a proyectarse, porque también en el transcurso del tiempo pueda que supere. Vamos a ver esto, entonces las consecuencias que podrían tener, ¿no? Ahora, la UIT que se va a considerar va a ser la vigente al periodo en que se realice la actividad, la tasa especial IGB. El límite mínimo de ingresos de la actividad de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. Si hay un máximo, también en el decreto supremo indica en este reglamento que debe haber un mínimo.
y el mínimo es el 70% del total de ingresos de la MIPE que proviene de la actividad de restaurantes, hoteles, alojamiento turístico. Ahora, ¿y quiénes se considera o cómo se considera? Indica en el reglamento que se toma en cuenta los ingresos obtenidos en el mes precedente al anterior por el que se realiza el cálculo. Entonces, el porcentaje se obtiene de la siguiente manera. Sería ingreso de la actividad con la tasa especial por 100 dividido entre ingreso total. Para que quede más claro, vayamos a un ejemplo, ¿no? Si mis ventas de ingreso en el precedente anterior ha sido 54.152 y mi venta de otros servicios en el restaurante es 22.150 y la venta total de ese ingreso es 76.302, por lo tanto considero el 100% la venta total. Y fíjese que qué es lo que dice el reglamento. Dice que debo de multiplicar por 100 el ingreso de la actividad con la tasa especial y lo divido entre ingreso total. Entonces, la actividad, ¿ah? Ingreso de la tasa especial 54.000, ¿cuál es? 54.152. Lo voy a dividir entre el total de la venta total del periodo, ¿no? Del periodo anterior. Entonces ya tengo, voy a dividir la tasa especial del ingreso que he utilizado, la tasa especial entre el total, me va a dar 70 multiplicado por 100, 70.97%. Quiere decir entonces que el ingreso mínimo, que es el 70% de ingreso de periodo por 97 céntimos, estamos dentro del rango del mínimo. Entonces, por lo tanto, sí está cumpliendo con este requisito. Entonces, lo que trata de decir en este reglamento que es que tus ingresos por la actividad de restaurante, en este caso, siempre tiene que ser superior a otros servicios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en este caso cambiaría y pondríamos, vamos a suponer, 30.000? Se observa, ya el mínimo no cumpliría con el requisito. Por lo tanto, en este caso, no cumple y tendría que al siguiente periodo no estar considerado para la tasa especial o lo que es para este rubro. Ahora, la MIPE, en cuanto al RUS, ¿cómo van a determinar si yo no presento una declaración mensual en su base imponible? Van a tener que sumar todos los montos consignados en su comprobante de pago, ¿no? Entonces, la MIPE que inicia en actividad por primera vez, como mencionamos anteriormente, van a proyectar para cumplir si están dentro del límite del mínimo de ingreso y gozarán de la tasa especial del IGB. Si supera en ese mes, entonces en el segundo mes aplicará la tasa general del IGB. Inmediatamente cambia al siguiente periodo o siguiente mes a tasa general del IGB. ¿Y cuándo se pierde o se podrá volver a la aplicación de la tasa especial del IGB al no cumplir el mínimo y máximo de ingreso? Quiere decir, cuando, si al siguiente mes nuevamente mis ventas vuelven a estar dentro de los requisitos, ¿cuándo nuevamente puedo yo volver? Menciona en el decreto supremo, se pierde desde el primer día calendario del mes subsiguiente
al último que se empleó para efectuar dicha verificación. Y se podrá volver a aplicar desde el primer día calendario del mes subsiguiente al último que se empleó para verificar el cumplimiento de los límites. Es decir, si durante el lapso que dura esta ley para aplicar a estas actividades pueda que pierdas el límite mínimo, pasarás al régimen de la tasa general, pero si vuelves nuevamente al límite según este requisito del decreto supremo, entonces volverás nuevamente a utilizar la tasa especial. Lo que trata de decir es que tendrás que tener mucho cuidado, o la actividad o el contribuyente tendrá que tener mucho cuidado en poder siempre verificar en medir el porcentaje y no pasar la tasa del 70% como mínimo. En cuanto en la declaración que se va a utilizar, vamos a ver, por ejemplo, tenemos acá un comprobante, suponiendo que es un contribuyente que hace una venta en el septiembre, ¿no? Un restaurante, y que hace una venta que aplica la tasa especial del 10%, ¿no? Como observamos, el 10%. Una vez que ya está emitida, vamos a la tasa, a la declaración Declara Fácil, y vamos a marcar el chip, el 10%, ¿no? Tanto cuenta tasa del 18% general y tasa especial. ¿Por qué general? Porque también hay algunas compras que nosotros hemos realizado, al contribuyente de esta actividad utilizará también la tasa especial en sus adquisiciones, o también cuando no han pasado los otros servicios, y aplicará la tasa especial del 10%. Aparecerá todos los requisitos que hemos mencionado en preguntas. Quiere decir, como es una declaración jurada mensual, el contribuyente indicará si realmente cumple. Por lo tanto, uno por uno menciona y marcará si o no cumple esta declaración jurada, como por ejemplo tener la actividad de restaurante, hotel o alojamiento turístico. También si tiene como mínimo al menos el 70% de sus ingresos, o si también no superan sus ingresos los 1.700 UIT, o no forman algún grupo de vinculación o empresas o grupos económicos nacionales. Luego, una vez que está llenado la introducción, no de esta manera, va a declararse en esta suposición que fuera un solo ticket, ¿no? En ventas netas grabadas del 10%, porque venta neta grabada es de régimen general. Automáticamente, si ponemos los 48, aparecerán los 5 soles. ¿Por qué los 5 soles? Aquí está, ¿no? Vamos en el ejemplo, 5 soles, aquí, 4.82, redondeando, 5 soles. Entonces, por lo tanto, ya tenemos, si fuera el único ingreso, 5 soles IGB por pagar, 5 soles IGB por pagar. Este sería el importe por total de las ventas de la tasa especial. Eso es lo que quería explicar, lo que quede claro respecto a la utilización para poder determinar lo que es esta ley que promueve las medidas de reactivación económica para las restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, servicios de catering
Y aquí viene pues el tema de la catering y concesiones de alimentos que en decreto supremo no lo menciona. Bueno, como es nuevo, hay que tener mucho cuidado en cuanto también para poder utilizar esta clase de tasas especiales en, como crédito fiscal. Porque de una u otra manera, la separación de otros servicios que no son considerados como tasa especial y tasa especial, hay actividades que hay que tener al momento de hacer la declaración o separar, tener mucho cuidado. Eso es todo, amigo.